bendiga, hermanos. Bienvenidos a este espacio en el cual seguimos con el estudio del libro de los jueces. Ya hemos visto los diversos capítulos del 1 al 16 y el día de hoy toca abordar lo que es los capítulos 17 y 18. Bien, antes que nada, antes que empecemos a entrar lo que nos tiene preparado el Señor del día de hoy, les pido que podamos iniciar con una oración. Amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, todo lo que nos has mostrado en esta semana, Señor. Nos has compartido de tu espíritu y en esta ocasión, Señor, nos permites recibir tu palabra, Señor. Te ruego que la atesoremos en nuestros corazones, las podamos poner por obra, Señor, y que de igual manera, si nos sirve, Señor, por alguna situación que estamos atravesando, Señor, seas tú el que hable a nuestras vidas. Prepara los corazones, prepara la mente, Señor Jesús, y permíteme, Señor Jesús, hablar tu palabra. Pon palabra en mi boca, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que edifique, Señor, el que hable, Señor, en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de tu Jesucristo amado. Amén y amén. Pues bien, vamos a entrar lo que es en el estudio de Jueces capítulo 17 y 18 y es una historia, más bien son tres historias en las cuales se encuentran en un mismo punto. No sé si han visto anteriormente alguna película en la cual cuentan una historia, luego cuentan otra historia y como diversas historias convergen en un solo punto. En esta ocasión vamos a contar lo que son tres historias: Micaía, lo que es un levita y lo que es el pueblo de Dan. Bien, pues vamos a empezar a adentrarnos en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Para ubicarnos en el contexto, para entrar a lo que es Jueces 17, quisiera comentarles que en ese entonces no había rey que gobernara. Estaban en una confusión espiritual tremenda porque ellos pretendían hacer lo correcto, pero o más bien apoyándose en sus propios pensamientos, en lo que les convenía en ese entonces. Entonces había muchos errores que cometían, principalmente, y el que converge en todas las historias que vamos a estar pues abordando, convergen en la idolatría principalmente. Entonces, ¿qué les parece si me acompañan ahí en sus casas, en el lugar donde nos estén visualizando? Vamos a empezar con lo que es el capítulo 17 de Jueces. Versículo 1 dice de la siguiente manera: había un hombre llamado Micaías que vivía en las montañas de Efraín. Para empezar, nos indica aquí el primer personaje, que es Micaía. Anteriormente, el nombre de algún personaje describía su personalidad, describía parte de su vida. Y me di a la tarea de buscar qué significaba Micaía. Y Micaía tiene el significado ¿quién como Jehová? Es decir, que aparentemente este personaje, de acuerdo a lo que significaba su nombre, pues sabía y entendía quién era Jehová. ¿Quién como Jehová? De tal manera que pareciese que estaba haciendo todo lo contrario a lo que el Señor mandaba a su pueblo. Bien, vamos a pasar al segundo versículo. Dice de la siguiente manera: un día le dijo a su madre: te oí maldecir al ladrón que robó más de 3,000 monedas de plata, pero en realidad fui yo quien te las quitó. Aquí las tienes. Y las devolvió las monedas de plata a su madre, quien le dijo: Dios te bendiga, hijo mío. Ahora aparto esta plata para Dios. Con ella voy a mandar a hacer una imagen de madera recubierta de plata y te la daré a ti. Vamos a detenernos unos pequeños momentos en estos versículos. Y si nos damos cuenta, empezamos pues con algo mal, ¿no? Es decir, tenemos aquí en este inicio de la historia que su hijo, bueno, en este caso Micaías, la había robado a su madre. Dice aquí que le había robado 1,100 ciclos de plata. Para que nos demos una idea, 1,100 ciclos de plata, equivalía a 126
26.5 kilogramos de plata, ¿sí? Es decir, tenían una fortuna de plata. Pero Micaía la había robado a su madre. Ahí empezamos con estos pequeños detalles que poco a poco pareciese que iban creciendo más y más. Aunado a eso, vemos a una mamá que primero maldice al ladrón, ¿no? Es decir, llega, se da cuenta que no tiene los 1100 ciclos de plata y maldice, lanza una maldición a la persona que le robó sin saber que había sido su hijo. En ese entonces sabemos que al lanzar una maldición era como desear todo lo malo para esa persona. Entonces Micaía, al escuchar que había maldecido al ladrón, como que dijo, no, bueno, me va a ir mal. Entonces mejor me conviene regresarlo, ¿no? Entonces va a Micaía y le dice, fíjense cómo le dice, escuché que maldeciste al quien te robó. Y no sé si le dio pena, le dio vergüenza, ese fui yo, ¿no? Entonces, imagínense, yo creo que aquí nos ponemos a pensar cómo hay familias en las cuales hay mamás o papás solapadores de las acciones erróneas que llegan a tomar sus hijos. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos un claro ejemplo de la mamá de Micaía, que primero lanza la maldición, después se entera que es su hijo, o bueno, Micaía le confiesa que él se los había robado, y después casi como decir, ay, no, mejor te bendigo. ¿Te bendigo para qué? Para contrarrestar lo que es la maldición que te había hecho anteriormente. Caso en el cual debería de haber actuado de manera diferente, ¿no? Es decir, poner una reprensión o que afrontara sus consecuencias, no sé, poner un claro ejemplo de que lo que había hecho no estaba bien. Más sin en cambio, al confesar que la había robado, nada más la mamá de Micaía lo que hacía es, te bendigo y se acabó, no pasó nada, no te preocupes. Y bueno, aparentemente todo iba bien, ¿no? Es decir, reconoce Micaía que le había robado, lo regresa. Ahora, vuelvo a repetir, eran 126.5 kilogramos de plata, era una super fortuna. Si más adelante que vayamos leyendo, por ejemplo, cuando llega el levita, le pagan al año 10 ciclos de plata. Imagínense, tenía 1100 ciclos en eso, es decir, una fortuna para hacer lo que más le placiera. Y desgraciadamente, ¿qué fue lo que hizo? Pues nos los dice aquí. Con ella voy a mandar a hacer una imagen de madera recubierta de plata y te la daré a ti. ¿Sí? En otras versiones nos dice lo siguiente. Y le devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te los devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. ¿Sí? Entonces imagínense, yo pienso que venía arrastrando lo que eran costumbres en el pueblo de Israel, en el cual sabían que una maldición era muy fuerte, ¿no? Y su mamá de Micaía lo que hacía, contrarrestar eso con una bendición. Todo lo que entorna lo que es la mamá de Micaías y Micaías, lo hacían con ese temor no a Dios, sino con el temor de que les fuera a ir mal. Entonces, ¿qué es lo que ellos pretenden hacer en ese caso? Pues la mamá de Micaías pretende pues hacer una imagen como para olvidar lo que se había hecho en ese momento de lo que había hecho Micaías, que fue robarle el dinero a su madre. Pero sabemos, como lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4, que dice de la siguiente manera:
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, si nos damos cuenta, no dice la mamá de Micaías que iba a ser una imagen de Baal o de los dioses anteriores, sino que ellos trataban como que de darle forma, así como que tapar el pecado de la idolatría de diferente manera. Entonces, ellos hicieron una imagen de talla, no dice como los dioses anteriores, sino como ellos pretendían hacerlo, de acuerdo a su conveniencia, obviamente. Bien, debemos de tener cuidado también aquí en este punto. La idolatría, recordemos que no solo en estos tiempos, no solo es una imagen, no solo es tener un ídolo, por así mencionarlo, sino que debemos de tener cuidado de cómo forjamos a nuestra idolatría. Puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser situaciones que ponen en segundo plano a Dios. Esto es muy importante porque hasta en estos tiempos podemos ver que hay personas que anteponen primero diversas cosas para su conveniencia, para su satisfacción, antes de Dios. Y a eso, hermanos, se les llama idolatría también. No nos dejemos guiar porque la iglesia tradicional indica que por las imágenes, que por las figuritas, eso es única y exclusivamente la idolatría, sino que es de acuerdo también a las acciones que realizamos y que anteponemos a las cosas de Dios para sentirnos bien. A eso también se le llama idolatría. Entonces, hermanos, no caigamos en eso, también antepongamos otras cosas antes de Dios. Bien, vamos a seguir leyendo lo que nos dice el libro de Jueces 17. Recuerda, estamos en el capítulo 17. Vamos, versículo número 5. Y este hombre Micaías tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Imagínense. Es decir, empezamos que roba Micaías a su madre, se lo regresa no por temor a Dios, sino por temor a lo que le fuera a pasar. Es como que si tuviese unas verdades a medias, de acuerdo a lo que él pensaba y a lo que él sentía que le llegaba a pasar. Entonces, hacemos un lado de eso, viene su mamá, hace imágenes de fundición, de talla, y no se conforma nada más con eso, sino que sabemos que tiene una gran fortuna. Entonces, ¿qué es lo que hace Micaías? Pone una casa de dioses, es decir, podemos decir que como que Micaías ya empezaba a hacer como que su propia religión, como que decían, pues nada más voy a conformar con una imagen, sino ahora le vamos a dar forma a lo que anteriormente ya se venía haciendo, ¿no? Es decir, se ponía un sacerdote, como que le empezaba a dar forma, ¿sí? A lo que es tenerse una casa de dioses como que bien estructurada, ¿no? Pero recordamos que no era conforme a lo que Dios estipulaba en esos tiempos, sino que inclusive si se dan cuenta ahí, dice que él, Micaías, consagró inclusive a su hijo para que fuera su sacerdote. ¿Qué es lo que podemos ver aquí, hermanos? Que hay veces que los errores que uno comete apoyándose en sus propios pensamientos, no nada más podemos decir que perjudica a uno mismo, sino que debemos de tener cuidado que también e inclusive podemos arrastrar a nuestra familia, principalmente a nuestros hijos. Cuando nosotros pensamos, fíjense, pensamos y sentimos que estamos bien, que estamos actuando de la mejor manera y no somos regidos por Dios, vamos a arrastrar a nuestra familia para el mal o para el bien. Todo depende de nosotros.
que pongamos nuestra confianza en Dios, no en nuestros mismos pensamientos, no en nuestro sentir, no en lo que me haga sentir bien, que el trabajo, que el dinero. ¿Por qué? Porque eso les vamos dando a nuestros hijos también. En el caso de Micaías, no nada más él se conformó con tener esa casa de dioses, sino inclusive puso a su hijo de sacerdote. ¿Sí? Es decir, para que tuviese los mismos pensamientos que Micaías. Y bueno, como les mencionaba, como que lo estructuró de tal manera que quería aparentar como lo que ya se venía haciendo anteriormente. Es decir, dice, hizo efod y terafines. ¿Qué es un efod? Un efod es un vestido sacerdotal usado por los judíos. Es decir, era una vestimenta que representaba que era un sacerdote. Obviamente eso se lo dio a su hijo. Y los terafines eran como ídolos o figuras pequeñas, estatuillas. Y obviamente recordamos, esto sí, tengamos mucha atención en esto. No lo hacía porque Dios se lo había demandado o porque Dios se lo había puesto en su corazón, sino porque él pensaba, sentía que lo iba a hacer de tal manera que le fuera bien. Lo vimos desde un inicio, ¿no? Él escuchó a su mamá maldecir al ladrón, sabía que que era él. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, no, pues no me puedo quedar con esa maldición. Lo regreso. No dice ahí porque tuvo temor a Dios o porque tuvo respeto a su mamá. No, por su persona. ¿Sí? Es decir, va y le dice, mamá, ¿sabes que aquí está el dinero? Lo bendice, como que descansa. Entonces, de ahí va, hace sus terafines, su efod, hace sus ídolos, pone un sacerdote que es su hijo. Todo esto lo va haciendo con el fin de que él piensa y cree que va a ser prosperado. Y vuelvo a hacerle esta pregunta, hermano. ¿Qué es lo que tú haces y con qué fin haces? Es decir, tú vas a la iglesia por seguir a Dios, por agradecer lo que Dios ha hecho en tu vida, o vamos porque pensamos que vamos a ser prosperados yendo a la iglesia. Sabemos que es parte de, pero no es el todo de asistir a la iglesia. Asistir a la iglesia es ir, adorar, servir al Señor. Hoy en día, hermanos, he visto que el servicio a Dios ha decaído en gran manera y pareciese que seguimos a Dios únicamente como si fuese que algo fuéramos a recibir. Y al contrario es dar un poco de lo mucho que el Señor nos ha dado. Entonces debemos de tener cuidado donde está puesto nuestro corazón. Si únicamente seguirlo por conveniencia o porque tenemos esa pasión, esa gratitud hacia Dios. No caigamos como Micaías, que todo lo que hacía aparentemente estaba bien ante sus pensamientos, pero todo lo que hacía estaba lejos de Dios. Bien, vamos a continuar leyendo los versículos. Dice el versículo número 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjense, aquí nos recalca, no había rey en Israel. ¿Qué es lo que pasa en una iglesia cuando no hay pastor? Yo bien recuerdo que pasé 2 transiciones en las cuales hubo cambio de pastor, y en ese lapso en el cual se cambia de pastor, pues pareciera que hay un pequeño descontrol, no sabemos, como ovejas descarriadas, no sabemos si quedarnos, irnos, no sé. Es un descontrol completamente. Pero en el caso de Israel no es que no hubiese rey, sino sabemos que el que gobernaba era Jehová de los ejércitos. Pero estas personas querían a alguien físico, alguien a quien ver. Y es ahí donde nosotros debemos tener también cuidado. ¿En realidad nos dejamos gobernar por Dios? ¿O nos gobiernan nuestros propios pensamientos, nuestras propias comodidades?
Es decir, estamos en la iglesia, el pastor puede hablar, puede decirnos, puede invitarnos a servir y pareciese que no escuchamos. Pareciese que todo lo que dice el pastor está mal. Tenemos autoridades y el Señor las dispuso. Recuerdo el comentario de una persona en el cual le decía a su autoridad: no me parece, pero te voy a obedecer. Es algo fuerte, es algo complicado, es algo difícil, porque el obedecer a nuestras autoridades pareciese que nosotros nos ponemos como que a decir, eso está bien o eso está mal, o sabemos que el Señor por algo los puso y tenemos que ser obedientes. Es decir, nos tenemos que dejar gobernar por Dios. Y obviamente por algo pone las autoridades. En este caso sabemos o podemos ver en lo que es el versículo 6, hace hincapié. Yo me pregunto por qué hasta el versículo 6 nos indica. ¿Por qué no en el versículo número 1 empezó con eso, no? En aquellos días no había rey en Israel. Es decir, cuenta parte de la historia y después nos dice qué es lo que ocurre porque no hay un rey en Israel. Agradecemos a Dios que el día de hoy, hasta el día de hoy, tenemos nuestro pastor, tenemos nuestra pastora y pues son los que nos guían espiritualmente. Amén. Nos parezca, haya ciertas diferencias, pero el Señor lo puso como nuestra autoridad. Bien, vamos a continuar leyendo versículo número 7 y 8. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Ok, bien. Ahí es donde entra la segunda historia. Bueno, la primera historia como que recapitulemos. Micaías le roba a su mamá, le regresa, su mamá lo maldice primero, lo vuelve a bendecir, le da el dinero para que empiece a crear su propia casa de dioses, pone a su hijo Micaías como sacerdote, le construye su efod, hace terafines, pequeñas imágenes, pequeños ídolos, y aparentemente hasta ahí termina como que la introducción de la familia de Micaías. Después viene lo que es esta segunda historia, que es un levita, que está fuera, para empezar, fuera del lugar de donde debería estar. Es decir, que él debería de estar en Belén de Judá y andaba de forastero. ¿Qué quiere decir forastero? Pues que habita un lugar donde no le corresponde. Y yo me pregunto el por qué salió de su lugar, ¿no? Es decir, por qué sale una vez del lugar de donde debería de estar. En este caso decía el levita: este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. No dice donde el Señor lo mandó, o un objetivo en el cual, es decir, se dejaba llevar a donde pudiese estar bien, donde él le pareciera, donde se sintiera bien, ahí va a estar. ¿Eso qué podemos denotar? Que en el lugar donde estaba no se sentía bien. Hubo algunas diferencias, algo que hizo que emigrara de su lugar. Y ese algo lo vamos a ver ahorita más adelante. Bien. Ok. ¿Qué era un levita? Bueno, un levita era un encargado del servicio y ministración del pueblo de Israel. Por lo tanto, fíjense cómo eso que él ya lo tenía. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando un hermano anda de congregación en congregación. No me gustó esto, no me gustó aquello, es que el pastor, es que el hermano, y pum, sale desde la iglesia y va a otra iglesia. Está un tiempo, pareciese que ya encontró lo que buscaba,
pero vuelve a haber ciertas cuestiones que no le van bien, que no se siente bien, y vuelve a emigrar a otro lugar. Hay ocasiones en las cuales, hermanos, personas van de iglesia en iglesia pensando, una de dos, que el problema es la iglesia cuando el problema a veces es uno. No acata, no se deja gobernar, o a lo mejor tuvo un problema y en lugar de confrontarlo, de enfrentar, de arreglar ese problema, va, le da la espalda a ese problema y mejor se va a otro lugar. ¿Cuántos no sabemos de personas que se han ido porque ya tuvieron un problema, porque tuvieron una diferencia y no supieron enfrentar y confrontar y enfrentar las consecuencias de sus actos? Y se les hace más fácil irse de ese lugar hacia otro. Algo así le había pasado a este levita. Versículos 9 al 13. Aquí es donde, ¡pum!, llega el punto en el cual se une la historia de Micaías y la historia del levita. Recordamos que un levita era una persona encargada del servicio y ministración del pueblo de Israel. ¿Sí? Fíjense cómo eso, como que le da lo adapta para lo que Micaías le propone. Fíjense bien. Y Micaías le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar, es decir, donde me sienta bien, donde me aprecie, no sé. No sé qué traía el levita en su cabeza y en su corazón en esos momentos. Entonces Micaías le dijo, fíjense, se le prendió el foco a Micaías, este es levita, estoy haciendo, a ver, vamos a ver qué se puede hacer. Y dice, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Fíjense nada más. Y el levita se quedó. ¿Cómo no se va a quedar? Le ofrecía todo en bandeja de plata. Agradó, pues, al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote. Y permaneció en casa de Micaía, y Micaías dijo, ahora sé que Jehová me prosperará. Fíjense, porque tengo un levita por sacerdote. Es decir, no, pues ya lo tengo todo lo que necesito para que, de acuerdo a las costumbres anteriores, me prospere. Fíjense cómo está recalcada ahí esa palabra, para que Jehová me prospere. Ahora, el levita sabía que no estaba bien la idolatría, pero pudo más la comodidad, pudo más, podemos llamarlo así, la ambición, porque imagínense, le dio vestido, le dio comida, le puso un cargo, un nombre, un reconocimiento para que se quedara. Y fíjense, híjole, el levita dice, agradó. Yo creo que el levita vio la casa de dioses y en lugar de que le agradara, puede decir, no, esto no está bien delante de los ojos de Dios, mejor me voy. Pero no dice aquí, agradó pues al levita morar con aquel hombre. Pudo más su carne que lo que Dios lo había mandado a hacer. ¿Qué es qué? Servir y ministrar al pueblo de Israel. Va, sirve, ministra a una casa de ídolos. ¿Y por qué? Por vestido, por comida y por dinero. Fíjense, hermanos, aquí
la gran enseñanza que nos da estos pasajes de la Biblia. Hay veces que tomamos en poco el sacrificio que Jesús hizo por la cruz, por cada uno de nosotros, y le damos la espalda a veces por economía, por reconocimiento, por un cargo, por satisfacción personal. Nosotros leemos aquí y nos asombramos y decimos, pero ¿por qué el levita, sabiendo, conociendo ser un siervo de Dios, pasa a ser un siervo de ídolos? Tengamos mucho cuidado, hermanos, que las cosas de este mundo nos atraigan a tal grado que demos la espalda a lo que Dios ha hecho por nosotros, a la salvación que ha puesto en nuestras manos, a las bendiciones que nos ha dado. Recordamos que el camino del Señor no es color de rosas. A veces hay situaciones, hay cuestiones que nos hacen dudar, que nos hacen flaquear, pero el Señor siempre va a proveer. Y que nuestra mirada no esté porque Dios me va a proveer o porque Dios me va a prosperar. Y si me va mal, ¿sabes qué? Dios ahí muere, mejor me voy y se acabó. Con el Señor hay que estar, dirían, en las buenas y en las malas. Pero sabemos que el Señor siempre nos bendice. Amén. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Si desfallecemos, pedir fuerzas al Señor, pero no volver atrás. Bien. Ok. Pasamos a lo que es el capítulo número 18 y va la tercera historia. Volvemos a recapitular si gustan. Entonces está Micaías, roba a su mamá, le regresa, hace una casa de dioses, pone a su hijo de sacerdote. Segunda historia viene lo que es este levita, anda de forastero, es decir, no está en su lugar donde debería de estar. Se encuentra con Micaías, Micaías le ofrece el servir en la casa de dioses que había pues formado Micaías. Él le agrada porque le paga, le da de comida, le da vestido y todo bien para ellos, aunque todo estaba en contra de lo que el Señor había mandado en esos tiempos. Y viene esta tercera historia en la cual dice capítulo 18, versículo 1. Fíjense, aquí vuelve a decir: en aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Hay un mapa en el cual podemos ubicar lo que es la tribu de Dan, que colinda con los arameos, es decir, estaban muy propensos a ser contaminados por creencias, por costumbres que iban en contra de lo que Jehová había mandado en esos tiempos. Y si logran ahí en casa ver lo que es el mapa de las 12 tribus de Israel, van a poder encontrar lo que es la tribu de Dan, y está lejísimos hacia donde van, que es la tribu de Efraín. Bien, dice: y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: id y reconoce la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaías y allí posaron. Fíjense, otra es buena concordar esas historias. Tenemos a la tribu de Dan, que no había tomado posesión de lo que Dios ya les había puesto en sus manos, solo que no se habían animado a tomar la posesión. Entonces ellos lo que buscaban era algo que a su vista pareciese que estuviera, pues vaya, servido en charola de plata, ¿no? Es decir, no nos va a costar trabajo. Lo que Dios nos dijo, híjole, nos va a costar mucho trabajo. ¿Cuántas veces hay ocasiones en las cuales pedimos a Dios o Dios nos promete algo y pareciese que todo va en contra de lo que Dios nos prometió, y no creemos en lo que Dios nos promete, y andamos buscando otras alternativas cuando el Señor ya no nos entró? Algo parecido estaba pasando con esta tribu de Dan.
eh, mandaron a lo que son 5 hombres de su tribu, los más valientes, fíjense, los más valientes, para que pudiesen observar si encontraban algún espacio donde podían ellos conquistar o establecerse. ¿Y qué creen? Llegaron hasta la casa de Micaía. Dice ahí, y allí posaron. Tercera historia que converge en un mismo punto. La familia de Micaía, el levita y ahora la tribu de Dan. ¿Bien? Ok, continuamos leyendo. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita y llegando allá le dijeron, ¿qué te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Fíjense, yo me ponía a pensar una de dos. No creo que la hayan conocido. Simplemente a lo mejor el acento que tenía el levita era inconfundible. Pero a su vez, estos hombres sabían que era un levita. Sabían que era en su lugar de origen. Era una persona importante. Una persona muy allegada a Dios. ¿Bien? Ok. Dice, él le respondió de esta manera. De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, es decir, les contó que le había ofrecido su casa, ropa, comida, etcétera, etcétera. Y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Fíjense, sabían, por eso les comentaba, que el levita era una persona muy allegada a Dios. Y lo que dijera el levita, lo iban a creer porque sabían que estaba cerca de Dios. Cuando sabemos que su corazón y su vida estaba lejos de Dios. Solo que este levita pues era un poquito inteligente, ¿no? Y dice, fíjense, y el sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Es decir, que fueran con toda la confianza del mundo porque lo que Dios les había dicho es que iban a prosperar, iban a conquistar donde ellos pensaban ir. ¿Qué es lo que hacía este levita? Decir, endulzar el oído a los demás, decir lo que querían escuchar sin ponerse a pensar lo que Dios en realidad determinaba en esos momentos, sabiendo que Dios ya había entregado otras tierras, pero no habían querido conquistarla. Es algo complicado cuando hay personas, hay siervos de Dios que se apoyan en sus pensamientos y en su propio beneficio. Es decir, dicen las cosas que quieren, que pretenden que escuchen los demás, sabiendo que está mal delante de Dios, con el fin de que, pues, sean bien recibidos, que obtengan algo a cambio, como en el caso de Micaías, ¿no? Que optó por vivir en la casa de Micaías a costa de algo para él. En este caso, se habían acercado la tribu de Dan o estos personajes al levita, y el levita le dijo, sí, todo bien, no te preocupes, te va a ir bien, etcétera, etcétera. Pero eran palabras de él, no de Jehová, porque sabíamos que estaba lejos, su corazón estaba lejos de Jehová. Vamos a continuar leyendo. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna,
ni había quien poseyese del reino, y estaban lejos de los idóneos, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos les respondieron: levántense, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en ponernos en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Fíjense, iban confiados porque ya Levita les había dicho que estaba todo puesto en sus manos. Aparte, como que se habían confirmado porque habían visto que era un pueblo todo relax, tranquilo, sin preocupaciones. No había quien los iba a poder defender porque no tenían negocios con otros a su alrededor. Es decir, todo estaba como que ya el levita ya me dijo que sí, Jehová dijo que también. Podemos ver ante los ojos que también están bien puestas las cosas. Entonces dice, pues vámonos, vamos a conquistarlo. Bien, seguimos leyendo. Dice: entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron en aquel lugar el campamento de Dan, hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. De allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Vamos a seguir leyendo. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a recorrer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de difundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Fíjense, ya habían pasado a la tierra donde acamparon, vinieron hasta lo que es el monte de Efraín, vienen a la casa de Micaía y les comentan. Ahí tienen casa de dioses, tienen efod, tienen terafines y tienen al levita. Hagan de cuenta que para ellos era el tesoro. ¿Por qué? Porque así se estaba acostumbrado en esos tiempos. Entonces, como que era un tesoro pues muy jugoso para ellos. Fíjense entonces qué ocurre más adelante. Entrando pues, aquellos en la casa de Micaía tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos les respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seáis vuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Fíjense, o sea, le estaban moviendo ahí otra vez el plato al levita. Y se alegró el corazón del sacerdote, es decir, ya me pegaron donde más, ¿no? Mi debilidad. El cual tomó el efod y los terafines de la imagen y se fue en medio del pueblo, es decir, se vendió al mejor postor, ¿no? Es decir, le habían ofrecido Micaía a su casa, comida, todo, pero llegan los hijos de Dan y le meten esa idea: es mejor ser nada más de una familia o de una tribu entera. No, pues el reconocimiento ante todo, ¿no? Entonces, sin dudarlo, toma los terafines del efod y se va con ellos. Fíjense su ambición de levita, que tenía cualquiera que le llegara con mejores condiciones, pum, se iba, sin ver atrás. Continuamos leyendo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante.
la tribu de Dan. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, de estos volvieron sus rostros y le dijeron a Micaía: ¿qué tienes que has juntado, gente? Él les respondió: tomasteis mis dioses que yo hice, y al sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron al filo de espada, quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-reón. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así anduvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Mica había hecho. Todo el tiempo en la casa de Dios estuvo en Silo. Fíjense, ¿qué podemos concluir aquí? Las cosas que uno forja con sus propias fuerzas, con sus propios pensamientos, no son eternas, son pasajeras. Y así como las puede uno recibir, construir, rápido las podemos perder, hermanos. La salvación, las bendiciones que Dios nos da son eternos. No caigamos en el error que cometió este levita que se vendió al mejor postor, que cambió su servicio, sus planes que Dios tenía para él, por algo que le satisfació temporalmente. En el caso de Micaía, construyó, edificó conforme a sus propias fuerzas, conforme a sus pensamientos, y lo perdió de un momento a otro. Y se conformó, porque si no, le dijeron la tribu de Dan que no solo iba a perder eso, sino también su vida. Tengamos cuidado, hermanos, sabemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay nada que podamos perder estando con Dios. Estando sin Dios, todo lo podemos perder. Vemos esta historia, estos capítulos que nos comparten una gran enseñanza, en la cual no nos dejemos guiar por nuestros propios pensamientos, nuestra propia comodidad. Enfrentemos la vida del cristiano. El Señor nos puso un gran ejemplo, en el cual confrontó todo lo que se le puso por salvar tu vida, por salvar mi vida. Agradecemos a Dios porque ese ejemplo es el que tenemos para que cuando se nos presenten situaciones difíciles y situaciones en las cuales pretendan que cambiemos nuestra salvación por algo material, podamos elegir de manera correcta. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esta historia estuvo muy interesante. Estas tres historias convergieron en un mismo punto, el mismo error: la idolatría, anteponer cosas antes que Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Que Dios sea nuestro principal objetivo por el cual vamos a la iglesia. Que el Señor sea nuestro principal objetivo por el cual vivimos y estamos hoy en la tierra. Terminemos estos momentos con una oración en el lugar donde se encuentren. Que el Señor nos haga recapacitar
reflexionar, que su Espíritu Santo redarguya nuestra mente, nuestro corazón, si es que en algo estamos haciendo conforme a nuestros pensamientos y no conforme a la voluntad de Dios. Amén. Padre, te agradecemos en esta hora porque tu palabra es fiel, es verdadera, Señor, y nos ayuda, Padre, para recapacitar, para reflexionar, para volvernos de esos caminos tal vez de perversión, de esos caminos de egoísmo, de ambición, Señor. Sabemos que contigo todo lo tenemos, Señor, y te agradecemos por ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Te agradezco, Señor, porque nos has hablado en esta tarde, Señor, y que la gloria, la honra, la alabanza solo sean a ti y para ti, por siempre y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y continuamos más adelante con los siguientes capítulos que en verdad que traen enseñanzas muy buenas. Bendiciones y que el Señor guarde y los bendiga grandemente. Hasta la próxima.